Muy bien, estimados estudiantes, continuamos con esta segunda parte del tema términos excluidos. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Bien, pero antes de pasar a la parte práctica, vamos a recordar los tres pasos que habíamos considerado para poder resolver los ejercicios de términos excluidos. ¿Recuerdas cuáles eran esos tres pasos? Primero es tratar de definir la premisa, al igual que en los ejercicios de sinonimia, en los ejercicios de antonimia, lo primero que se hace es definir la premisa. ¿Qué significa la palabra que está en la parte superior, que casi siempre se presenta en mayúscula? Luego, como segundo paso, lo que se tiene que hacer es relacionar el significado de la premisa con las palabras que están dentro de las alternativas. Y cuando nosotros relacionamos estas palabras, vamos a encontrar diferentes semas que nos van a señalar el campo semántico al que pertenece dicha palabra. Cuando ya ubicamos el campo semántico, fácilmente podríamos identificar qué palabra no guarda relación con el grupo y así consideramos que esa palabra va a ser el término excluido. Veamos el primer ejercicio entonces y decimos que el término perpetuo para poder desarrollar según los pasos. A ver, el primer paso dice definir el término, segundo paso relacionar y tercer paso ya va a ser excluir. Definimos el término perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Perpetuo es que va a durar todo el tiempo, que es duradero, que es imperecedero, sinónimo de eterno. Nos damos cuenta que los términos que están allí van a ser en su mayoría sinónimos, son sinónimos de la palabra perpetuo. Por lo tanto, tenemos que identificar cuál es el término que no guarda relación con el término perpetuo o cuál de ellos no es sinónimo de perpetuo. Encontramos eterno, sinónimo de perpetuo, imperecedero, sinónimo de perpetuo que dura mucho tiempo. Tenemos abundante. Abundante estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de tiempo. Eviterno, sinónimo de eterno, que no tiene fin. Y duradero también, pues, ¿no? Tenemos entonces que el término alejado, el término que no guarda relación con el grupo, es el término abundante. Por lo tanto, decimos que ese es el término excluido. Siguiente ejercicio, siguiente grupo dice para bien. ¿Qué cosa es el para bien? El para bien es la felicitación. El para bien es una forma de felicitar por haber conseguido algo, por haber logrado algo. Sinónimos también las palabras que están ahí. Una congratulación es un pláceme, una felicitación. Enhorabuena también es sinónimo de felicitación. Tenemos en la alternativa E el término estima. Estima es el afecto, el cariño que se tiene por alguien. No tiene que ver con la felicitación. Por eso decimos entonces que este término sería el término excluido. En el segundo ejercicio entonces el término excluido está en la alternativa E, estima, que significa afecto. Siguiente ejercicio. Tenemos el término reprimir. A ver, tenemos el término reprimir. En las alternativas están coartar, domeñar, coercer, sofocar y contender. Analizando el significado de cada una de estas palabras, llegamos pues a identificar que todos ellos van a ser también sinónimos. ¿Qué significa reprimir? Significa limitar, controlar. Coartar también significa lo mismo, tratar de controlar, reprimir, limitar. Domeñar, dominar, controlar, coercer, lo mismo, ejercer dominio. Y sofocar también es controlar. El término contender, sin embargo, está alejado del significado de los demás. Contienda implica riña, implica pendencia, por lo tanto contender es pelear. En este caso consideramos que la alternativa E contiene el término excluido. Siguiente ejercicio dice cariacontecido. ¿Qué es cariacontecido? Cariacontecido se dice de aquel que está triste, afligido, aquel que está preocupado, alicaído.
En todos habla entonces de tristeza, de pena. Contristado, mohíno también es tristeza. Y hay un término ahí que dice constreñido. ¿Qué significa constreñido? Constreñido es aquel que ha sido obligado. Constreñir significa obligar, coercer, forzar, exigir a que haga algo. No tiene nada que ver con la tristeza. Por lo tanto, el término excluido en este caso vendría a ser la alternativa E, constreñido, que no guarda relación con el grupo. Todos los demás habla de tristeza, del estado de ánimo. Constreñido es aquel al que se le obliga a hacer algo. Siguiente ejercicio. Dice nupcias. Definimos el término nupcias. ¿Qué implica nupcias? Un matrimonio. Es un matrimonio, una boda. Relacionamos el significado de la premisa con los términos propuestos si tenemos desposorio, coyunda, boda, ceremonia, connubio. En este caso estamos hablando de sinónimos, palabras que significan lo mismo. Nupcias, también podemos decir desposorio, decimos coyunda, decimos boda. Y hay dos palabras ahí. ¿Logras identificar cuál de ellas es el término excluido? ¿Ceremonia o connubio? Connubio también significa boda. Ceremonia no necesariamente es una boda. Una ceremonia es una actividad en la cual se puede rendir un homenaje, una celebración, pero no necesariamente implica una boda. Por lo tanto, consideramos que la palabra ceremonia es el término excluido. Se aleja del significado de las demás palabras. Siguiente ejercicio. Tenemos máximo. Si definimos el término máximo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué cosa es máximo? Superior, mayor. ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Sumo, excelente. Y hay una palabra que no guarda relación allí con el grupo. ¿Cuál es? El término prolífico. Prolífico implica de tener descendencia o de tener de repente mucha producción. A eso estamos hablando de prolífico. No se relaciona con el significado de las demás palabras que implican mayor, que implican excelencia, implica superioridad. Por lo tanto, el término excluido en este ejercicio va a ser prolífico. Siguiente ejercicio dice desasiado. ¿A quién se le dice desasiado? Aquel que está sucio, aquel que no está aseado, que no está limpio. Se diría que es sinónimo de maculado, de manchado. Y tienes tres términos ahí para que identifiques. ¿Cuál de ellos sería el término excluido? Mugriento, inmundo, ajado. Mugriento también significa sucio. Inmundo también significa sucio, cochino, manchado. Y ajado es que tiene arrugas, que no está liso, que no está llano. Por lo tanto, eso sería el término excluido. En todos los demás habla de la limpieza. En el caso de ajado habla de la tersura. Tenemos entonces el término excluido, alternativa E, ajado. Siguiente ejercicio. Reconvenir. ¿Qué cosa es reconvenir? Reconvenir es reclamar algo. También, si buscamos entre las alternativas una relación con el término reconvenir, vamos a encontrar que reconvenir es sinónimo de recriminar, es sinónimo de amonestar, de dar un sermón, de enrostrar, de echar en cara algo. Y hay una palabra que no se relaciona con el grupo, y es la palabra inculpar. Inculpar es incriminar, echarle la culpa a alguien. No se relaciona con reclamarle a alguien. Por lo tanto, el término excluido en este ejercicio sería la alternativa B, inculpar, porque inculpar significa incriminar. Siguiente ejercicio. Avaricia. A ver, tenemos mezquindad, bajeza, tacañería, cicatería, sordidez. Este ejercicio es muy particular porque todos los términos que aparecen son sinónimos entre sí. Avaricia, sinónimo de mezquindad. La bajeza en segunda acepción también es
cicatería, tacañería, mezquindad. Cicatería también es mezquindad, también es avaricia. Sordidez también es tacañería. Entonces, si nosotros apreciamos el ejercicio, decimos que todos los términos son sinónimos. Sin embargo, te dije que en la alternativa B, el término bajeza en su segunda acepción significa mezquindad. Pero estábamos hablando ya de la segunda acepción. Y en su primera acepción, ¿qué significa? Significa infamia, iniquidad, vileza. Eso es bajeza. Por lo tanto, por acepción se tiene que considerar que el término excluido acá viene a ser el término bajeza. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este caso del criterio semántico y es su segunda acepción como sinónimo de los demás, pero en primera acepción tiene un significado distinto. Decimos entonces que el término excluido vendría a ser el término bajeza. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con el tema de términos excluidos. Espero haber disipado alguna de tus dudas con respecto a este tipo de ejercicios. Ya sabes, estoy para resolver cualquier duda. Nos estamos viendo pronto. Saludos.